Hola, bienvenidos a su programa Aprendiendo de Salud con el Dr. Genaro Luján. Nuevamente aquí, agradeciéndole a todos por su sintonía. Y hoy día vamos a tocar un tema muy especial, un tema muy candente, un tema muy picante, un tema del día a día en la consulta diaria. Para eso nos acompaña la doctora Laura Castañeda Castañeda. Ella es médico gastroenterólogo del Hospital San José, graduada en la Universidad San Martín de Porras y la especialidad la hizo por la Universidad Ricardo Palma. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Luján? Muy agradecida por la invitación que me ha hecho y bueno, creo que ese va a ser un tema muy interesante, muy picante, muy importante y muy del día a día el que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? El tema que vamos a tocar hoy día es la gastritis crónica. ¿Y por qué decimos que es un tema muy del día a día? Porque ¿quién no ha tenido un dolor de estómago? ¿Quién no ha tenido un dolor de barriga, una indigestión, una dispepsia, un reflujo? Todas esas cositas las vamos a tocar el día de hoy. Y sobre todo, ¿quién no se ha comido esa comida rica que tenemos en el Perú? Ese rico ceviche, esa rica pachamanca, ese rico ají, ¿no? Entonces, esas dietas ricas en picantes, en condimentos, son lo que contribuye muchas veces a estos problemas. Bienvenida, doctora. Cuéntenos, ¿a qué le llamamos gastritis crónica? ¿Qué entendemos o qué tiene que saber nuestro público acerca de una gastritis? Bueno, como le dije, lo primero que hay que tener en cuenta o hay que ver es el tema de que gastritis es un término ya histológico, un tema médico. Generalmente esto lo tendríamos que ver o los pacientes te vienen diciendo que tienen dolor abdominal. Lamentablemente la gente dice mi estómago y se refieren a todo el abdomen, pero sabemos que generalmente los dolores pueden ser de estómago, de vesícula, por una indigestión o tan solo por gases. Entonces, no todos los dolores son por gastritis, por ahí empezando. Entonces, hay que saber distinguirlos y eso va a depender de los síntomas, de qué cosa consumió, o sea, hay que indagar un poquito más en la historia de cada paciente. Entonces, yo creo que un término general sería hablar como dispepsia, ¿no? Ya que es un tema más médico que coloquial, pero ese dolor es que el que abarca un problema de estómago, donde ya tendríamos la patología más común que es la gastritis. Puede haber un tema de cálculos vesiculares, de gases, de estreñimiento, de una indigestión por una comida pues abundante, ya que usted ha mencionado varias de las comidas que nosotros tenemos actualmente, ¿no? Nosotros sabemos cuál es la idiosincrasia de nuestra gente, de nuestros pacientes, del peruano en general. Y muchas veces, cuando un paciente siente un dolor en el estómago, no va al especialista, no va al médico, ¿no? Primero recurre al consejo de la amiga, va al mercado a tomarse unas hierbas, va a la botica y se automedica. ¿Cuándo nosotros le podemos decir a este paciente, sabe que no, usted tiene que ir a un especialista? Mira, justamente eso, habría que cambiar mucho el pensamiento y la idiosincrasia de nosotros los peruanos, porque como dice usted, lo primero que haces es preguntarle al familiar más cercano, o ya la típica, ¿no? Que a mi vecina, mi amiga, mi abuelita, mi mamá me dijo, o por último, cuando van hasta la botica. El boticario es el médico y a veces ni siquiera es un farmacéutico, sino simplemente es un vendedor de medicamentos. Entonces ahí está el problema. ¿Por qué? Porque primero recurren a lo natural, que no está mal, pero hay natural y natural, y recurren también a lo que le hizo bien a otro, piensa que lo va a hacer bien a uno mismo y no siempre es lo correcto. Lo ideal siempre es acudir al especialista. Pueden empezar primero con un médico general, pero de ahí ya él lo puede derivar al especialista, que sería un gastroenterólogo, porque es un tema gástrico o abdominal o de intestinos en todo caso, ¿no? Muchos sabemos cómo es la dieta aquí en el Perú y las comidas ricas en grasas, en carbohidratos, en frituras, en condimentos. Y mucha gente por los fines de semana se toma sus chelitas, ¿no? Están con su cigarrito. ¿Cuáles son los síntomas que debe ver este paciente para detectar que está frente a una gastritis? Bueno, como mencioné primero, la gente viene y dice, ay, ¿sabe qué? Me duele mucho el estómago. Y sin embargo, te hablan de todo el abdomen. Entonces, nosotros como médicos hay que empezar a indagar cómo iniciaron sus síntomas, exactamente el tipo de síntomas. Entonces, si nos vamos a enfocar exactamente a la gastritis,
hay que preguntarle, ¿no? Si está acompañado antes o después de comer, si tiene una distensión estomacal, si hay eruptos, si hay diarrea, si el tipo es un tipo de ardor, ¿no? Y generalmente va asociado, más que a comer, va asociado al ayuno, ¿ya? Va más asociado al ayuno prolongado o un dolor de estómago. Porque como ya le dije, si bien es cierto la gastritis y es un tema o un diagnóstico médico patológico, o sea, que ya se determina por análisis más profundos al microscopio, diríamos que los dolores de estómago son dolores tipo ardor, que pueden causar acidez, pueden causar reflujo, distensión, gases, eruptos. Esos son entre los principales problemas que causa un dolor netamente de estómago. Y algunos pacientes vienen y me dicen, doctor, me han detectado Helicobacter. Me han dicho que tengo una bacteria en el estómago y eso es lo que me está produciendo todas las molestias. ¿Qué tan de cierto es eso? Justo, esto está muy de moda porque vamos a ver, la gente ahora, aparte de ir donde el abuelito, el familiar, el boticario, lo más común, entrar a internet. Entonces en internet tenemos un montón de información, mucha información buena como información mala o errónea. Entonces, pero nadie pues que no sea de la profesión va a saber diferenciar estas cosas. Pero estamos en esta época, hoy por hoy, ¿no? Que la gente entra mucho a lo que es el internet. Entonces, sí es cierto, la Helicobacter es una bacteria, como tenemos bacterias que te causan neumonías, que te causan diarreas y una serie de enfermedades. Estas bacterias las encontramos sobre todo en el agua no bien tratada. Sabemos que también las eficiencias en nuestro país, así sea Lima, la capital, nuestra agua no es tan potable como digamos, no está tan salubre. Entonces, si de por sí tampoco lavamos bien los alimentos que se ingieren crudos, hablamos pues sobre todo de las ensaladas, ahí es donde se encuentra el Helicobacter. Entonces uno lo ingiere, se prolifera y se puede contagiar también al resto de la familia, ¿no? No necesariamente porque se contagia por el uso de los cubiertos, qué sé yo, sino también sobre todo por el consumo de la misma comida. Y más aún, por ejemplo, la gente que va a comer a veces en nuestro tan añorado pollo a la brasa. Las pollerías pues te dan ensaladas donde lavan pues centenares de lechugas, de col, qué sé yo, que dudo mucho que lo puedan lavar debidamente, ¿no? Entonces, lo recomendable siempre es una buena higiene con los productos que se comen crudos. Hay que dar énfasis ahí, pero esto es algo que se añade ya a un tema de un problema de gastritis y que puede causar ya otras complicaciones, porque la gastritis es la inflamación de una parte de la piel, para que me entiendan, que es la mucosa del estómago. Pero cuando la inflamación se profundiza, ya nos pueden dar las úlceras, eso nos pueden dar sangrados y hasta de repente, en alguna oportunidad, nos puede generar también a un cáncer, ¿no? ¿Cómo hacemos, doctora, un diagnóstico de gastritis? ¿Cómo le decimos al paciente con este examen o con esta prueba, o el diagnóstico solamente es clínico? En sí, el término sería una gastropatía, ¿ya? Que es una enfermedad del estómago, y eso es clínico. Pero si yo quiero ver si hay Helicobacter, quiero ver también en qué grado está mi gastritis, o si tengo otras cosas, por ejemplo, me pueden crecer ciertos nodulitos o tumorcitos que le llamamos pólipos, que pueden ser benignos, malignos, las heridas que le comenté. Hay varios tipos de gastropatías, también hay unas que son erosiones, son como heriditas superficiales planas, que son antes de una úlcera. Entonces, si yo quiero diagnosticar tal cual, el examen de elección es una endoscopía. Ahora, si yo soy una persona relativamente joven, que tengo de repente menos de 25 años, porque déjeme decirle, doctor, que este tema no solo va con el tema de lo que comes, sino también va mucho con el tema de estrés. El estrés con el que se vive ahora, ¿no? Por multifactorial, hace que también por un medio de sistemas que tenemos que se activa el cerebro y ciertas células que secretan, los jugos del estómago, hacen que empeoren estos síntomas. ¿Ya? Entonces, el tema de elección y el examen de elección es una endoscopía. Pero mucha gente, doctora, le tiene miedo a la endoscopía. Doctor, yo no me quiero hacer endoscopía porque tengo miedo, me han dicho que es doloroso,
que me van a dejar doliendo la garganta, que no voy a poder hablar por una semana. Tengo familiares que me han contado sus experiencias y en endoscopía me han dicho que es feo, que es horrible, no te hagas. ¿Qué le podemos decir a esos pacientes? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero por ejemplo, en la experiencia que yo tengo hay muchas personas que vienen asustadísimas, un poco más y dejan el testamento ya hecho, porque piensan que después de la endoscopía no van a seguir. Entonces, aunque parezca broma, pero sí, me ha pasado gente que viene muy preocupada, asustada, ¿no? Y llega y uno primero tiene que hablarles bien en qué consiste el procedimiento, decirles que si bien es cierto, hasta de repente una curación de diente tiene una complicación, pero que son mínimas o muy infrecuentes. Entonces, es cuestión de llegar bien al paciente y al final la mayoría de los pacientes salen diciendo, uy, doctor, ahora lo voy a recomendar, porque no era lo que me había dicho fulanito, menganito, porque sí, hay algunos que pueden haber tenido algún inconveniente en su procedimiento y ya pues salen hablando esas cosas, ¿no? Pero también, como tocó el tema del Helicobacter pylori, para los pacientes jóvenes o para los pacientes que ya tienen demasiado temor o alguna contraindicación para la realización de la endoscopía, estamos con el tema del test de aliento, ¿no? Pero esto nos va a diagnosticar solamente el Helicobacter pylori, porque con el test de aliento no vemos el estómago. La única forma de ver al estómago es con la camarita que entra por la boca, llega al estómago y vemos, porque todo lo que le pasa al estómago le pasa por dentro. Si yo le digo, ¿sabe qué? Hágase una ecografía, la ecografía me va a ver por encima, así como vemos al bebé. Entonces, eso me sirve para ver problemas de hígado, de vesícula, más no ver por dentro del estómago, que ahí es donde crecen todas las principales enfermedades que le da al estómago. Ahora hay muchos mitos en cuanto a la gastritis, hay muchos mitos en cuanto a la endoscopía. Yo, por ejemplo, te cuento una anécdota. Tengo muchos pacientes de provincia, mucha gente que viene de provincia, y cuando vienen me dicen, ¿sabe qué, doctor? Hágame la endoscopía, pero no quiero que me tome biopsia. No quiero que me tome biopsia porque tengo un familiar que hace unos años se hizo una endoscopía, le tomaron biopsia y a partir de esa biopsia desarrolló un cáncer y se murió mi familiar. Entonces no quiero que me tome biopsia. ¿Qué nos puede decir sobre esos? Eso es muy común, es verdad, también lo he pasado. Como le digo, hay cosas que ya van pasando así como los mitos de generación en generación o de persona en persona, y hay cosas que se hacen un poco virales. Entonces, con esas personas lo que habría que decirles es explicarles, pero si la persona no está de acuerdo, lamentablemente tampoco se puede forzar, se les explica, se les dice, pero sí hay que hacer la forma de detectar el Helicobacter con una endoscopía o si encuentro alguna lesión es mediante la biopsia, ¿no? Pero decirles que el hecho de tomar una biopsia no significa que yo voy a propagar un cáncer. Lo que pasa es que hay otros métodos de tomar biopsia en otros tipos de cáncer, que eso puede haber una diseminación por medio de la sangre o por medio de otros líquidos corporales. Pero en el caso de una toma de biopsia, en el tema de encontrar algo en el estómago, no disemina nada que se pueda encontrar ahí.